Entonces, inicialmente quiero agradecer mucho la posibilidad de estar con ustedes en más una edición de este congreso en nuestra red de gobernanza universitaria, que cada año que crece se ve fortalecida cada vez más. Quiero saludar a usted, profesora Wendoli, por el trabajo de coordinación, la alegría de reverla, al profesor Francisco Ganga, a profesora Dora, que pesquisadora portuguesa, sobre evaluación de educación superior, evaluación de la educación superior y también rankings académicos, y al profesor Santos López Leiva, que con él sí realmente la primera vez con quien estoy trabajando en esta oportunidad. Tenemos ahora 14 minutos y dentro de esos 14 minutos yo quería trabajar algunas cuestiones muy rápidas. Primera de ellas es la cuestión de, es la relación, desde que la profesora Ellen Halserkorn lanzó su libro, su texto sobre la batalla por la excelencia de las universidades de clase mundial, esa corrida que hay en el mundo globalizado dentro de una economía del conocimiento por los rankings, por garantizar el sello de universidad de clase mundial, nos vemos de que existe todo un cambio de paradigma en la producción científica en el mundo que se han acentuado en las últimas décadas a partir del proceso de la globalización. Y en esta corrida por las universidades de clase mundial, nosotros tenemos los rankings académicos como el grande sello, la grande chancela que identifica que distingue una universidad de otra. Nosotros vemos que en el mundo globalizado hay una corrida por conseguir estar entre las 100 y 200 mejores universidades del mundo. Y con esto nosotros vamos atrás de una universidad, que la pregunta es, ¿hasta qué punto es posible construir una universidad de clase mundial? ¿O qué sería esta universidad de clase mundial en nuestros países de América Latina? Más todavía si nos consideramos que apenas 5% de la totalidad de las universidades del mundo pueden ser encuadradas dentro de las consideradas universidades de excelencia o las mejores universidades del mundo. No estamos hablando de Iberoamérica, estamos hablando del mundo. Y con esto, las universidades de clase mundial son instituciones que acaban adquiriendo características muy específicas. Son potencias en campos de ciencia aplicada, innovación tecnológica por medio de sus patentes, son excelencia en la producción científica, artículos científicos, son excelencia en la producción de profesionales calificados que atienden inmediatamente las demandas del mercado. Y también son instituciones que cuyo propio concepto de responsabilidad social ultrapasa totalmente la frontera de su entorno territorial. En Stanford no está, el entorno territorial de Stanford, sin duda alguna, no es Palo Alto, no es California, no es solamente los Estados Unidos. El entorno territorial, a partir de la cual Stanford lleva para el mundo sus conocimientos, sus servicios, prácticamente su entorno es planetario. Y son universidades que tienen esas características específicas y países que corren, hacen esfuerzos y muchas veces esfuerzos altamente cuestionables, que acaban sacrificando la posibilidad de tener un sistema más de amplia accesibilidad, sistemas de educación superior basados en una excelencia o en un proceso de continua mejoría de las instituciones para adoptar procesos un tanto cuestionables, como por ejemplo levantar pequeños números de universidades, aquellas que ya tienen una cierta potencia para este grado, o unir universidades en sus experiencias para poder aspirar a una internacionalización mayor, o hasta inclusive existen experiencias de inicio de nuevas universidades. Pero la pregunta que sería, que el propio profesor Yamil Salvi nos coloca en su libro clásico, el desafío de la construcción de las universidades de clase mundial, nos coloca, ¿realmente será que nuestros países necesitan? Y dentro de toda esa historia nos tenemos los rankings académicos, principalmente como herramientas en el campo de la evaluación educacional. Hasta la década década 80, 90 y prácticamente hasta el comienzo en la década del año 2000,
La literatura era, por lo menos en Iberoamérica, es altamente resistente en relación a los rankings. Se relaciona al rankings, neoliberalismo, rankings y clasificación, meritocracia, y en cierta forma acaba se colocando los rankings dentro de sus limitaciones que son reales. Entre tanto, la literatura es clara. Los rankings, en vez de estar siendo eliminados o reducidos, en estos momentos están cada vez más potencializados y cada vez más surgen rankings diferentes que de una u otra forma, con diversos indicadores, con diversas estrategias de captación de datos, tentan establecer un concepto de calidad de la educación superior. Una calidad que se reduce a aquello que puede ser cuantificable. Es difícil, por ejemplo, evaluar la calidad de las universidades católicas, que tienen una misión social fuerte. Y como apunta Ellen Halserkow y Phyllis Albach, simplemente los rankings y las críticas son acentuadas. Tienen un componente comercial, y principalmente ellos no consiguen captar lo que la gran mayoría de universidades, a lo que la gran mayoría de las universidades se dedican, que es la enseñanza. Infelizmente, no existen indicadores cuantitativos para poder traducir cuánto una institución puede acrecentar y marcar la vida de los estudiantes futuros profesionales. Con eso podríamos apuntar que los rankings académicos, con toda esta cultura de la performatividad dentro de un contexto de la sociedad del espectáculo, no podemos decir que los rankings de universidades de clase mundial, esta excelencia, basado principalmente en indicadores de investigación científica, se insertan dentro de un gran escenario, este gran escenario que podemos llamar de este gran escenario que es la economía del conocimiento. El sello Universidad de Clase Mundial y la gran mayoría de indicadores creados son propicios para universidades, primero, que tienen alto flujo, alto acceso, frecuencia, flujo de alumnos de diversos países, y son instituciones que la gran mayoría de influencia anglosaxona tuvieron que tomar nuevas actitudes de aberturas a los mercados frente a los cambios que hubo en el Reino Unido en la medida en que hubo una transferencia del sector estatal para el sector privado de las universidades. Y con esto esas universidades se vieron obligadas a abrirse al mundo. Y con esto nosotros vemos que actualmente existen universidades consideradas de clase mundial que están entre las 100 mejores universidades del mundo, que abren sus filiales en otros países. Abren filiales o establecen relaciones de colaboración y confundan con universidades nacionales y crían universidades compartidas. Por ejemplo, nosotros tenemos este dato, en 2011, 210 filiales de universidades internacionales, la gran mayoría en Asia y Oriente Medio, siendo 78 de origen americana. La Universidad de Nueva York, por ejemplo, tiene filiales en Shanghái, Abu Dhabi y más 11 países. El poder de esta economía del conocimiento se refleja, sin duda alguna, en el caso paradigmático que es Australia, en el cual prácticamente es la tercera mayor fuente de divisas del país. Y son universidades altamente internacionalizadas. Pues bien, profesora, ¿cuántos minutos tengo? 7 minutos, profesor. Perfecto. Entonces ahora voy... Me toma 5 mejor. Perfecto. Recording in progress. Entonces, con eso quiero traer para ustedes ese desafío que tenemos en el mundo globalizado. Con la profesora Dora Fonseca, que está aquí presente, hacemos parte de un foro que agrupa investigadores, instituciones de enseñanza superior de la lengua lengua portuguesa. Países de África, Portugal, Brasil, Cabo Verde y
Macao, que está en Asia, todos países que de una u otra forma fueron colonias de Portugal. Y, y nosotros vemos que esa aspiración de la universidad de clase mundial prácticamente es un lenguaje para muchos países africanos. Es una realidad completamente diferente. Estamos hablando de un grado de universidades de excelencia que muchos países mínimamente aspiran. En el caso de Brasil específicamente, Brasil entró, la cuestión de los rankings internacionales llamó la atención al Brasil en 2012, cuando Brasil entró entre las 150 mejores universidades del mundo. Y la pregunta es, ¿quién es esa universidad de América Latina, la única que está entre las 150 mejores universidades del mundo? A partir de eso, nosotros vemos que la cultura de performatividad invadió el Brasil y los rankings, tomando como referencia el ranking Shanghai, que es el más elitista de todos, que se basea principalmente en ciencia pura, nosotros vemos que nosotros tenemos en el Brasil 3 universidades. Las 3 universidades son del Estado de San Pablo, financiadas por el Estado de San Pablo, que una de ellas, entre las 150 mejores universidades del mundo, que subía, decía, ya llegó a estar entre las 200, ahora volvió a estar entre las 150, la Universidad de San Pablo, la UNESPI y la Universidad de Campinas están dentro de las 300 mejores. Tenemos otro bloque, tenemos un bloque grande, al todo son 23 universidades brasileñas. El restante de universidades federales, en el bloque de 400 a 500 tenemos universidades federales. Y aquí se verifica que nosotros no tenemos ninguna universidad privada dentro de este ranking específico. Diferente podría ser la situación de otros rankings que utilizan otros indicadores de calidad. Por ejemplo, en el ranking D, que utiliza como indicador de calidad percepción de pares, no de mercado, comienzan a aparecer las universidades católicas, que en nuestro país tienen la tradición de excelencia académica, las pontificias universidades católicas. La Pontificia Católica de Río de Janeiro, entre las 600 y 800 mejores universidades del mundo. Eso nos trae el dado de que es una universidad que en términos de percepción de colegas de otros países consideran como una universidad importante. Y en el ranking D también tenemos la Universidad Católica de Río Grande del Sur, pero repara, Universidad de San Pablo, Universidad de Campinas, siempre se mantienen, en este caso 251 y 400, entre las mejores universidades de Brasil, y son prácticamente las pocas universidades de América Latina que se consiguen entrar entre los 200 y 300 mejores universidades del mundo. Entre las 100 que yo sepa, en el ranking Shanghai no tenemos ninguna. Y tenemos con eso también la universidad en el ranking QS, nosotros tenemos que también mensura no solamente percepción de académicos, de pares, pero también percepción de mercado, empleadores. Y ahí nosotros verificamos que la Universidad de San Pablo, la Universidad de Campinas se mantienen, la UNESPI se mantiene entre las 5 mejores, Río de Janeiro mantiene su lugar de destaque en los diversos rankings. Ahora, en ese ranking surgen las universidades católicas, Universidad de Río de Janeiro, San Pablo y Río Grande del Sur. Pues bien, con eso nosotros podemos decir que en el Brasil nosotros tenemos básicamente 18 universidades públicas con pesquisa intensas, con una elevada intensidad en investigación, de las cuales las 3 universidades del Estado de San Pablo son las que lideran este grupo, y seguidas por las universidades federales. Y en el grupo 4 tenemos universidades privadas con investigación, pero no son intensivas en investigación. Y tenemos 4 universidades que son las católicas. Pues bien, yo termino mi intervención colocando aquí algunos desafíos. Primero, es importante batallar, crear políticas de estímulo para la construcción de universidades de clase mundial. A mi modo de ver, y yo creo que yo comparto mucho con las ideas de Helen Halserkott, que ella defiende la creación de un sistema de excelencia de educación superior de amplio acceso a las mayorías. Sin embargo, tenemos que considerar también la cuestión de la geopolítica geopolítica del mundo, porque estamos hablando de una economía del conocimiento.
No es por nada que las universidades de Stanford, Columbia y tantas otras están en nuestros países. O empresas prefieren hacer capacitaciones a sus empleados, llevarlos una semana para Estados Unidos o una semana para Reino Unido, con la garantía de que está haciéndose una preparación de sus trabajadores en universidades extranjeras. ¿Por qué no hacerlas en las brasileñas? ¿Por qué no hacerlas en las propias? ¿Por qué preferir las extranjeras? ¿Y por qué es importante nuestras universidades entrar en esa geopolítica del conocimiento? Quieras o no, el conocimiento cuesta y el conocimiento genera divisas. Reino Unido, Estados Unidos necesitan de divisas. Sus universidades, las universidades de clase mundial, son universidades que tienen grande cantidad de alumnos extranjeros que generan divisas. No es el caso de las universidades brasileñas. Y dados que tenemos 1% de las universidades federales brasileñas, las universidades brasileñas den en lo máximo 1% de alumnos extranjeros, o sea, nada. Porque también el modelo de financiamiento de nuestras universidades todavía son altamente financiadas por el Estado. La pregunta es, para concorrer en este mercado de educación superior, generar divisas, llevar tu conocimiento para otras universidades, como por ejemplo Universidad de San Pablo y Campinas podrían ser. Sin duda alguna necesitaríamos un nuevo modelo de gestión, universidades emprendedoras, de las cuales Burton Clark nos hablaba, las cuales se da para un modelo de universidades diferentes. Lo que nosotros vemos es que en el escenario internacional, las universidades concorren entre sí, concorren por generar más investigación, por traer los mejores, más principalmente por la sustentabilidad de sus instituciones, y no solamente eso, también para la generación de divisas para ciudades. Ciudades universitarias generan, se tornan atractivas, acaban generando empleos y por ahí va. Pues bien, encierro mi intervención, que imagino que ya debo estar pasando de los 5 a los 6 minutos, trayendo esta reflexión y esta perspectiva. Todo depende de la geopolítica y del lugar en que cada país quiere se insertar. Pero en nuestro país tenemos una frase que decimos, de nada sirve coger una frazada, cubrir sola una y dejarle los restantes con los pies fríos, descalzos. O sea, es importante pensar una política universitaria de excelencia ahora, para que las universidades brasileñas, que están entre las 200 mejores universidades, son universidades que necesitan tener una otra cultura para que realmente el sello de universidad de clase mundial tenga algún valor. Mientras eso simplemente va a ser un capital simbólico de que somos los mejores de Iberoamérica. Muchísimas gracias a todos.